Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth, one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una vez más, hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias por permitirme estar en sus hogares esta noche. La sierva no se encuentra con nosotros hoy. La sierva anda en una diligencia en San José, preparándose por el viaje que se aproxima la semana entrante. Amén. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre son todos los programas, muy informativo, un programa que edifica, un programa que te va a ver o te va a dejar ver esta vida diferente, un programa donde Dios por medio de David nos enseña que en esta vida, cuando Dios promete algo, en esta vida, cuando hay aflicción, cuando hay persecución, cuando vemos que las cosas están, como se dice popularmente, cuesta arriba, que Dios es Dios. Y Dios no nos va a desamparar, Dios estará con nosotros, Dios nos promete algo y Dios lo cumple. Solo tenemos que serle fiel a Dios. Y aún cuando no le somos fiel a Dios, cuando Dios nos llama, Dios protege ese llamado, aún cuando no le somos fiel a Dios. Y lo vimos muchas veces en la vida de David, y yo lo experimento mucho en esta tierra, en este cuerpo, porque no somos perfectos y hay ataduras y está la condición humana. Pero hermanos y hermanas, tenemos que siempre esforzarnos a complacer a Dios, independientemente del estado en el que estamos, independientemente de la situación, porque Dios es más grande que nuestra situación. El enemigo siempre nos va a traer situaciones. El enemigo siempre nos va a poner condiciones al frente nuestro, pero tenemos que siempre mirar hacia arriba, de donde viene nuestra ayuda, porque nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro viene de Jehová. ¿Entienden? Y vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 22. El tema de hoy, que lo tienen en la pantalla, es la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Hay muchos de ustedes que le huyen a la cueva de Adulam, pero Dios ha preparado la cueva de Adulam para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, para muchos.
Pero no todos aceptan la cueva de Adulam. Y aquí vamos a ver que David, ungido para ser rey, tuvo que tomar refugio en la cueva de Adulam. Si vemos la cueva de Adulam, si leemos la historia, lo que dicen los que estudian la historia, cuando se va a Israel, la cueva de Adulam era una cueva espaciosa, muy grande, y era muy seguro. La entrada a esa cueva era como una, y ahí David se refugiaba. Y Dios muchas veces nos prepara una cueva, la cueva de Adulam, para que nos refugiemos en Él, para que dependamos de Él y de nadie más. Cuando usted se refugia en la cueva de Adulam, no depende del hombre. Cuando usted se refugia en la cueva de Adulam, usted no depende de su dinero, de su carro, de su casa, de su amigo político que te hace favores, no. En la cueva de Adulam, usted depende solamente de Dios. Amén. Leamos 1 Samuel, capítulo 22. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Amén. La cueva de Adulam. Ese es el tema de hoy. La cueva de Adulam. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lee: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Las Escrituras nos dicen que David huyó a la cueva de Adulam. David estaba siendo perseguido por Saúl, el rey Saúl. David, ungido de Dios para ser rey, y Saúl lo perseguía. Y todos sabemos la historia de David y Saúl. Saúl perseguía a David para matarlo, porque ya sabía que el reino ya no iba a ser de él. Y David le huía, y David en una o dos o tres ocasiones tuvo la oportunidad de eliminar a Saúl. Pero David dependía de Dios. David le creía a Dios. Entonces David, en vez de matar, eliminar al rey Saúl, David le huía, no como un cobarde, porque David no era cobarde, pero David le huía, instruido por Dios. Y aquí en el capítulo 22, cuando David huyó a la cueva de Adulam, pero vamos a leer algo muy interesante que pasó en el capítulo 21, y vamos a leer brevemente, empezando en el versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, dice: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero David sabía
que las Santas Escrituras decían que no hay que tocar a sus ungidos, a los ungidos de Dios, ni matar a sus profetas. Entonces David vivía de acuerdo a la palabra de Dios. David no era perfecto, vimos que David pecó, pero David vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, versículo 10, 1 Samuel 21:10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquís, rey de Gat. 11, y los siervos de Aquís dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este el quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado como la gente trata de engrandecernos. Tenemos que tener cuidado porque no todos van a estar contentos con tus méritos. Tus méritos a veces insultan a unos. Tus méritos traen envidia a otros. Y aquí David, huyendo de Saúl, y se va al rey Aquís, y ya empiezan, pero ¿no es este el gran David? Y vean lo que pasó. Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de la misma situación. Estaba huyendo de Saúl, porque Saúl le tenía celo por los méritos logrados de él. Y él huye y va al rey de Aquís. Y los de Aquís, los que están debajo de Aquís, empiezan con lo mismo. Tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente instigadora que van a instigar, y si no le pones mucho cuidado, puede ser que caigas en esa trampa. Y David lo puso en su corazón: vengo huyendo de Saúl, y aquí hay instigadores también que van a querer, como se dice popularmente, echarme encima al rey de Aquís. Amén. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Gran enseñanza. Usualmente, cuando las personas nos están elogiando, usualmente cuando las personas nos están engrandeciendo, ¿qué es lo que pasa? Como se dice popularmente, nos echamos flores, sacamos pecho, como se dice popularmente. Pero no, más bien David, cuando venían los elogios, cuando lo engrandecían, él se hacía lo que se dice aquí en Costa Rica popularmente: pequeñito porque es más bonito. David no se engrandeció. David sabía que la gente es celosa. David sabía que la gente le gusta difamar. David sabía que la mentalidad de la gente es sucia.
especialmente la mentalidad de muchos políticos. Muchos políticos por envidia. Muchos políticos, cuando la gente empieza a hablar de usted, te van a difamar. Te van a difamar. Te van a difamar. Pero David se fingió loco. David sabía cuál era su agenda. David sabía cuál era su propósito. David sabía dónde quería llegar. Y hay muchos que quieren llegar a la cima. Hay muchos que quieren llegar a la cima, pero no. Y oiga lo que le estoy diciendo. Pero no quieren caminar humildemente. No quieren caminar humildemente. 1 Samuel 21, 14. Leamos el 13 de nuevo. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las paredes, en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. 14. Y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Hermanos y hermanas, cuando usted tiene un propósito, no se exalte. Cuando usted tiene un propósito, más bien humíllate. Humíllate. Aquí dicen popularmente, hágate el pobrecito o la pobrecita. Entre menos ojos que hay en ti o puestos sobre ti, más fácil va a ser tu victoria, porque te van a menospreciar. No te van a ver por lo que realmente eres. El rey de Aquis dijo, ¿para qué traes este loco aquí? No, aquí hay muchos locos. Lléveselo de aquí. Ni tuvo interés en lo que dijeron, que David era un valiente, que David era un buen candidato al reinado. No, lo menospreció. Lo menospreció. Sabiendo eso, leyendo eso, vamos de nuevo al capítulo 22, versículo 1, ya que saben de lo que hablaba. 22, 1. 1 Samuel, para los que acaban de sintonizar, capítulo 22, versículo 1. El tema de hoy es la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. 1 Samuel, de nuevo, versículo 22, capítulo 22, versículo 1, y lee: y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Este versículo que voy a leer, el versículo 2, es muy importante. Todos los versículos de la Biblia son importantes, pero en este tema, la cueva de Adulam de hoy, es súper importante. Es el tema principal, el pilar de lo que tienes que aprender. De lo que tienes que aprender. Ya te dije
que tienes que ser humilde cuando quieres un gran logro. Porque si no sos humilde, si David no se hubiera fingido loco ante el rey de Aquís, el rey de Aquís lo hubiera matado. El rey de Aquís, aunque no lo hubiera matado y David se le hubiera escapado, el rey de Aquís se hubiera preparado. El pleito de David no era con el rey Aquís. El propósito de David no era con el rey de Aquís. Pero a veces, cuando usted está tratando de lograr algo, siempre hay alguien que sufre, como se dice popularmente, calenturas ajenas. Siempre. Y vimos que David, en su tiempo de aflicción, en su tiempo de dolor, acudió a la cueva de Adulam. Versículo 2. Quiero que leamos este versículo y quiero que pongas mucha atención. Versículo 2. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos y hermanas, no sé si captaron el mensaje. Hay muchos que tienen un logro, que tienen un mérito, y no lo pueden lograr, porque lo están logrando o tratando de lograr fuera de base. Esa le pasó por encima de la cabeza. No entendieron. David estaba huyendo. David había sido ungido para ser rey. David era un hombre valiente, esforzado. David fue usado muchas veces por Saúl, el rey. Saúl sabía las virtudes de David y Saúl lo usaba, lo despedía, y ya cuando la gente reconocía los méritos de David sobre los méritos de Saúl, ya era una amenaza para Saúl. Pero Dios que no miente, que Él no es hombre para que mienta, tenía la mirada puesta en David. Dios le hablaba a David. Y David, hombre de Dios, ungido de Dios para ser rey, era perseguido, era afligido, estaba en amargura, endeudado. Pero David, en vez de hacer lo que muchos hacen, llorar y cacaraquear como una gallina o un gallo, David tomó refugio donde tenía que ir, la cueva de Adulam.
Si usted tiene una causa, hermanos y hermanas, si usted está construyendo un ejército, hermanas y hermanos, el yugo tiene que ser igual. El yugo tiene que ser igual. Sea la que sea, o sea el que sea, la causa, el yugo tiene que ser igual. Si usted quiere conquistar algo, usted tiene que rodearse de personas que se pueden relacionar con usted. ¿Estás entendiendo lo que le estoy diciendo? Si usted quiere lograr algo, tiene que lograr ese algo con la mayoría. La mayoría justa. David, vea lo que dice la palabra de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los seguidores de David se podían relacionar con él. ¿Estás captando el mensaje? Los seguidores de David se podían relacionar con él. Ellos vieron las cualidades de David como líder. Los reconocieron, o es más, reconocieron esas cualidades de David como líder por la aflicción que tenía David, por la amargura que tenía David. Ellos se podían relacionar con David. David no era un líder que no había sufrido, que no había pasado por lo que ellos están pasando. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Tenemos que entender esto y ser claros de esto. Un líder que no se puede relacionar con el pueblo, con el afligido, con el endeudado, con el que está amargo espíritu, no puede gobernar correctamente para ese pueblo. Estos afligidos que estaban en la cueva de Adulán, los golpeados, los humillados, los que no les alcanzaban el salario, los que no tenían que comer diariamente, los que sus esposos abandonaron, estaban en la cueva de Adulán. Inteligentemente vieron un líder afligido, humillado, hijo del pueblo, que ha sufrido, que ha sido usado, hija del pueblo,
líder que ha sufrido, que ha sido usada, y se unieron a él o a ella. Hermanos y hermanas, David, sin menospreciar al cojo, sin menospreciar al tuerto, sin menospreciar al manco, sin menospreciar al afligido, al endeudado, sin menospreciar las condiciones de las personas, los unió y se unió a ellos, porque él se podía relacionar con ellos, y formó un gran ejército. Formó un gran ejército. Hermanos y hermanas, de toda grandeza hay una simpleza, si el español me permite hablar así. El simple, el humilde, que se relaciona con el pueblo que le rodea y juntamente trabajan, hay grandes logros. Hay grandes logros. David tomó refugio en la cueva de Adulán. Aquí ustedes dirían con los pisotierra. Con los chancletudos, dirían ustedes aquí. David fue a la cueva de Adulán. Y de la cueva de Adulán, David sacó su ejército, a los que usaron y nunca les dieron una oportunidad. A los que usaron y desecharon. David, que sufrió, siendo ungido para ser rey, teniendo un gran llamado de Dios, tomó refugio en la cueva de Adulán, con los tuertos, con los cojos, con los rencos, con los que tienen felonías, con las prostitutas, con los de bajo nivel de la sociedad, con los alcohólicos, con los drogadictos, con los que la gente caché no ni siquiera los mira de lejos. David se unió con ellos, y David formó un gran ejército. Hermanos y hermanas, cuando usted tenga esa mentalidad, cuando usted maneja eso bien, cuando usted no tiene miedo de entrar en la cueva de Adulán, cuando usted no le tiene miedo al rey y sus grandes ejércitos y sus grandes soldados, cuando usted tiene un llamado de Dios,
Cuando usted le cree a Dios, cuando usted no tiene miedo de entrar en la cueva de Adulán, tendrás victoria. David entró en la cueva de Adulán y formó su ejército. David entró en la cueva de Adulán y formó su ejército. Los valientes de David. David tenía 400 personas. 400 personas con problemas sociales. Y David los unió a todos. David los dirigió a todos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y David, con esos humildes, con esos afligidos, con esos analfabetos, con esos ignorantes, con esos que no saben leer ni escribir, con esos que no tienen títulos profesionales, con esos peones de campo, David los unió y los impulsó a la victoria. No sé si estás entendiendo este mensaje. No sé, pero este mensaje que ha grabado en Facebook, en la página de Revolucionarios de Cristo, lo puedes volver a ver hasta que captas el mensaje. Pero todo aquel que está entendiendo el mensaje, que se está suponiendo, practíquelo. Practíquelo y apoye al que usted ve que lo está practicando. David tomó refugio en la cueva de Adulán. Hermanos y hermanas, Dios tiene cierto modo de operar. Yo me imagino cómo se reían de David. Yo me imagino cómo criticaban a David. Yo me imagino como el rey Saúl, cuando se dio cuenta que David estaba en la cueva de Adulán, con los mancos y los cojos y los tuertos, y él con sus grandes soldados de guerra, se reían de David. Y David, eventualmente, con esos afligidos, con esos cojos, con esos mancos, con esos analfabetos, David llegó a tener la posición del rey. No deje que el rey te engañe. No deje que la cueva de Adulán te asuste. Porque de la cueva de Adulán salen reyes. De la cueva de Adulán sale victoria. Porque solo la gente de verdad, leal, afligido, toma refugio en la cueva de Adulán. Hermanos y hermanas, cosa extraña, porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, Jesucristo no se refugió con los top. Porque Jesucristo
tomó refugio con la gente humilde. ¿Por qué Jesucristo empezó su ministerio y concluyó su ministerio con los humildes, con los que no se creían algo? ¿Por qué? Sí, Jesucristo tomó refugio en la cueva de Adulán con los afligidos. Jesucristo montó su ejército desde la cueva de Adulán. Hermanos y hermanas, vayamos a 2 Samuel. No, antes de ir a 2 Samuel, quiero ir a un salmo o a 2 salmos para que usted vea, porque muchos de ustedes estarán diciendo: sí, pero entiendo lo que estás diciendo, mensajero, entiendo su mensaje, pero en la cueva de Adulán es duro, es difícil, hay persecución, hay hambre, hay enfermedad, hay debilidad. En la cueva de Adulán no es fácil, y nunca dije que era fácil, porque hay afligidos, oprimidos, endeudados, amargos de espíritu, y cuando usted reúne todas esas condiciones en un solo lugar, es duro. Pero David se relacionaba con esa gente. Y vean cómo David pudo salir avante. Vamos a Salmo, creo que es el Salmo 57. Sí, el 51 fue cuando él cometió adulterio. 57. Sí, Salmo 57. Y por esto fue que David se pudo mantener en la cueva de Adulán. ¿Por qué? Porque David, como dije, tomaba su fuerza en Dios, tomaba sus directrices de Dios. David no se enfocaba en el hombre, porque yo me imagino que muchos también que estaban en la cueva de Adulán, porque hay muchos que están en la cueva de Adulán, que están ahí porque no pueden estar en ningún otro lugar, pero que realmente no deseaban estar ahí. Y estoy seguro que muchos de la cueva de Adulán decían y gritaban diariamente: pero David, usted está loco, usted no le puede ganar a Saúl con su gran ejército. Saúl es el que está en el poder, ¿cómo vas a destronar a Saúl? Y yo me imagino que oía mucho de eso diariamente, y David les hablaba: con Dios todo es posible, no tengan miedo, yo voy a destronar a ese gigante, porque Saúl era un gigante y David era un pitufito. Yo voy a destronar a ese gigante, que David sabe de dónde venía su fuerza. Vea Salmo 57 para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es la verdad. Salmo 57, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todo el Salmo.
para que se den cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. David tomaba refugio espiritual de Dios. Hay muchos que estaban en la cueva de Adulán, que estaban en amargura de espíritu. Amén. Versículo 1, Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. David dependía de Dios. David tomaba fuerza en Dios, porque David sabía que si Dios por mí, ¿quién al contra de mí? Versículo 2. Clamaré a Dios, no a hombre. David estaba en la cueva de Adulán con los afligidos, y esos son difíciles, pero cuando usted logra controlarlos y guiarlos y cambiar sus mentalidades y enseñarlos a tener una mentalidad de triunfador, esos afligidos, esos endeudados, esos con amargura de espíritu, se convierten en valientes hombres y mujeres de honor, de valor, de triunfo, de fuerza. Amén. Versículo 2. Salmo 57, versículo 2. Clamaré a Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Está siendo acosado, difamado. Confía en Dios. David confiaba en Dios. Saúl quería matar a David. ¿Sabía usted que cuando Saúl perseguía a David, que estaban en una campaña política? Estaban peleando el liderato o el liderazgo del pueblo. Estaban en una campaña política, David y Saúl. Y Saúl usaba su maquinaria porque él era rey. David dependía de Dios. ¿Están entendiendo el mensaje? Seguimos. Salmo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones, en la cueva de Adulán. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Ten cuidado con la lengua de muchos de esos difamadores. Te van a querer difamar porque estás en la cueva de Adulán. 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. 6. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Hermanos y hermanas, todo lo que están maquinando contra usted se les devolverá. Caerán ellos mismos en él. No importa si es 1 año,
2 años, 3 años o 3 años y medio que han estado maquinando contra usted, cuando Dios te haga salir de la cueva de Adulán con tu ejército, con los afligidos, con los que se dejan instruir, vas a desarmar toda esa estructura. Vas a destruir todo lo que se armó en 2, 3 o 3 años y medio, o 4 o 5 o 6 o 10 años. Métate a la cueva de Adulán. Apégate a los valientes de David. Salmo 57, 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Cuando estás en la cueva de Adulán, alabe a Dios, adore a Dios, órale a Dios, y Él te instruirá hacia una gran victoria. Aprendamos de David. Aprendamos de David. Versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Ese es un problema. Cuando ustedes están en la cueva de Adulán, no les hablan a sus cuerpos, a su alma, a su mente. Esa mente derrotada, cambie el chip. Háblele a su mente, háblele a su alma, háblele a esa pereza, háblele a ese aburrimiento, háblele a esa aflicción, háblele a esa angustia. Háblale y todo va a estar bien. Nueve. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Ahí está el secreto. Cómo estar en la cueva de Adulán, reestructurándose, armándose. Cuando usted arma, cuando se reestructura, cuando se planifica en la cueva de Adulán, no hay chismoso, no hay espía que te puede traicionar, porque los que están en la cueva de Adulán no quieren salir, y los que están afuera de la cueva de Adulán no quieren oír las quejas. ¿Usted quiere saber realmente cómo es el ser humano? Vaya, empiece a quejarse, y de pronto te echará o te dejará parado o parada ahí quejándose sola. Toma fuerza, refúgiate en Jehová. Versículo 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. 11. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Hermanos y hermanas, si estás en la cueva de Adulán, afligido, dele la gloria a Dios, alábelo, órenle a Dios, dele su lugar a Dios, dele su lugar a Dios, dele su lugar a Dios, porque Dios es grande
porque Dios te tiene algo preparado. Solo Dios te puede sacar de la cueva de Adulam. Solo Dios te puede dar ánimo en la cueva de Adulam. Solo Dios, pero depende de ti. Depende de ti. Empiece a alabar, empiece a adorar a Dios, no al hombre. Empiece a glorificar a Dios, no al hombre. David no glorificaba al rey Saúl. Usted no glorifique ni al presidente, ni al alcalde, ni al regidor. Glorifique a Dios. Ponga tu mirada en Dios. Vamos a ir a Segundo de Samuel, versículo 23, y vamos a leer este pasaje y vamos a cerrar. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 8, subtítulo: Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes, versículo 8. Segundo Samuel 23, versículo 8. Esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Versículo 9. Después de este, Elezar, hijo de Doró, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que habían reunido allá para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo de pos de él, tan solo para recoger el botín. 11. Después de este fue Samá, hijo de Agé, aradita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Jehová dio una gran victoria. 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refraín. Hermanos y hermanas, ¿oyeron las historias de unos de los valientes de David? Esos valientes estaban en la cueva con David, desechados, olvidados, derrotados, y David en esa cueva instruyó, porque David vio el potencial en esos afligidos, en esos analfabetos, en esos ignorantes, en esos desechados políticos. En esos desechados políticos, David vio. En esos desechados políticos, David vio potencial. David los recogió, David los instruyó, David se apegó a ellos y llegaron a ser grandes, valientes hombres de victoria. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar aquí. Gracias por permitirme entrar a tus hogares
esta noche con este mensaje. Eterno Dios, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, te pido, oh Padre Santo, que todos los que estaban bajo la influencia de mi voz reciban hoy con gozo este mensaje que tú has proclamado por mis labios. Eterno Dios, toda la honra, toda la gloria sea para ti, que soy un siervo inútil, tratando día con día de complacerte y caminar de acuerdo a los pasos que tú me has puesto. Eterno Dios, poderoso Dios, a todos los que están en la cueva de Adulam, los afligidos, los endeudados, los amargos y quebrantados de espíritu, levántelos, Padre eterno, dales ánimo, instrúyalos, deje que sepan que hay un mejor mañana, dejen que sepan que después de la oscuridad viene la luz, que sepan que tú eres Dios y que no hay nada imposible para ti. Tóquelos, Padre Santo, ahí donde están. Tóquelos, eterno y poderoso Dios. Renueva su espíritu, pon un espíritu diferente en ellos. Ese espíritu de adormecimiento, ese espíritu de derrota, ese espíritu de aflicción. Quebrántalo, Padre Santo. Rompa las cadenas. Que sepan que tú eres Dios y que todo el poder es tuyo y te lo das al que te plazca. Te lo pido, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas, si has creído en este mensaje, practícalo. Si estás en la cueva de Adulam, deje que otro afligido, en el que tú presencias la presencia de Dios, te guíe. Te esperamos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal 21, El Orgullo del Caribe. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Ya bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá